עושה שלום במרומיו. Shabbat Shalom, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos una vez más a esta casa de oración, a esta asamblea mesiánica, la Nueva Jerusalén. Nuestros saludos para todos los amigos, los conocidos que nos ven, nos escuchan por este canal de YouTube. Saludos especiales, bendiciones a nuestros hermanos, a nuestro More Milton Mayana Franco, a la distancia, esta su congregación nos saluda, More, y a todos y cada uno de ustedes. Esta tarde traemos la parashá número 9, parashá número 9, que tiene por título la palabra Vayeshev. Vayeshev, ya la tienen ahí, Vayeshev. De vaca, vaca viuda, y termina en Shed, S-H-E-D de vaca, es Vayeshev. Vayeshev, que traducido significa y se estableció, o él continuó viviendo. Y se estableció, o él continuó viviendo. Esta parashá se inicia en Bereshit, Génesis 37:1, a Bereshit, Génesis 40:23. En la Haftarah, o el segmento de los profetas, tenemos al profeta Amós. Amós, capítulo 2, versículo 6. Y Amós, capítulo 3, versículo 8. En el Brit Hadashah, Pacto Renovado o Nuevo Testamento, tenemos a Mateo 3, versículo 17, y Hechos 7, versículos del 9 al 16. Esta parashá, para su estudio, la dividiremos en las siguientes partes. La primera parte contemplaría los sueños especiales de José y su relación con sus hermanos. Los sueños especiales de José y su relación con sus hermanos. Esto está en Génesis 37,
verso 1 al 11. Génesis 37, verso 1 al 11. La segunda parte, la venta de José. Encontramos en Bereshit, Génesis 37, versos 12 al 36. La tercera parte comprende la historia de Yahudá o Judá y Tamar. Eso está en Bereshit, Génesis 38, del 1 al 20. La cuarta parte contempla el tiempo de Joseph en la casa de Potifar. Joseph en la casa de Potifar. Está en Génesis 39, del 1 al 6. Génesis 39, del 1 al 6. La quinta parte cuando ocurre la tentación de la esposa de Potifar. La tentación de la esposa de Potifar está en Bereshit, en Bereshit, Génesis, capítulo 39, versos 7 al 18. La sexta parte comprende el tiempo de Joseph en prisión. Bereshit, Génesis 39, versículos 19 al 23. ¿Puede apagar el ventilador? Sí. Bien, empecemos por favor. Vamos a leer leyendo Génesis 37:1. Quien tenga Génesis 37:1. Lea por favor. Los sueños de Joseph. Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, la tierra de Canaán. Amén. Queridos hermanos, no es lo mismo habitar que peregrinar. La actitud de un peregrino es que no tiene una morada fija, siempre está de camino a otro lugar. Ahora Jacob tiene el deseo de asentarse y dejar de ser peregrino. Y esto
es un error. Cuando un justo quiere dejar de luchar y disfrutar de esta vida, intentando sacar el máximo provecho en este mundo y en el mundo venidero, pero Yahweh no se lo permitió y le sobrevino el problema con Joseph. Aquí vemos, queridos hermanos, por qué a veces el Adón nos dice en la Torá que nosotros no debemos estar deseando las cosas del mundo. Aunque estamos en el mundo, pero no debemos desear las cosas del mundo. Aquí Jacob cometió un error. Recién nosotros vamos a ir descubriendo que todas las personas, todos los seres humanos, hombres y mujeres, como bien dijo en Roe, tenemos virtudes y tenemos defectos. Aquí lo podemos ver a Jacob como un patriarca, ¿sí? Un patriarca muy poderoso, un patriarca que tuvo la misma presencia, el mismo contacto con la divinidad, pero vemos que como todo ser humano se cansó de peregrinar, se cansó. Y lo mismo a veces sucede a nosotros, hermanos. A veces no queremos ya luchar, no queremos ya batallar, porque la vida es dura, la vida es difícil, y más que todo la vida espiritual que nosotros llevamos. La vida espiritual que nosotros llevamos es dura, es difícil caminarla. La vida mundana es fácil, es fácil. Basta que tú te acerques a tus amigos, a tus familiares, y tú seas cómplice y tú te unas a la garganta, como se decía antes, ¿verdad? Y entonces tú puedes entrar y caminar en este material. Aquí vemos entonces que Yahweh no le permitió a Jacob que está en esa pasividad, y le vino sobre el problema con Joseph. Hermanos, es necesario que tengamos lucha para poder estar sanos espiritualmente. Cuando no hay conflictos y todo va bien, hay una tendencia de querer aflojarse y dormir espiritualmente. Los problemas y las luchas nos mantienen alertas y nos obligan a buscar al Eterno en todo momento. El hijo de Elohim aprendió la obediencia a través de los sufrimientos, como está escrito en Hebreos 5:8. Y leo: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Así que el que quiere huir de los sufrimientos y de los problemas nunca aprenderá la obediencia. Pero estos mismos sufrimientos y padecimientos que pasamos en el Olam Hazé, en el mundo presente, producen una gloria que permanecerá en el Olam Habá, en el mundo venidero, como está escrito en 2 Corintios 4:17, que dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de cabot que sobrepasa toda comparación. Aleluya. Aleluya. Cabot de luz. Tú quieres estar pasivo, ya no quieres luchar, te quieres dormir espiritualmente, ya no quieres padecer, ¿no? Mucho sufrimiento, mucho me peleo con mi familia, mucho me peleo con mi padre, con mi madre, muchos conflictos en el trabajo. Es que yo soy mesiánica
y me separan por acá en el trabajo, soy el bicho raro. No, ya voy a dejar de ser eso. No, querido hermano. El sufrimiento, el padecimiento que tenemos, si realmente lo estamos padeciendo y sufriendo en el nombre de Yahshua y Mashiach por nuestra emuná, entonces dice que producirá esta aflicción leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. No hay nada que se pueda comparar al peso de gloria que nosotros obtendremos si pasamos estas tribulaciones, estos padecimientos. ¿Está claro? Amén. ¿Lo puedes entender? Amén. ¿O ahora lo entiendes? Amén. Aleluya. Leamos ahora el verso 2 de Génesis 37, por favor. Amén. Esta, pues, es la historia de Jacob a los 17 años de edad. Joseph atendía los rebaños con sus hermanos, como ayudante de los hijos de Bilhah y Silpá, mujeres de su padre, y Joseph trajo malos informes de ellos a su padre. Amén. La historia de una persona sigue en sus hijos. Esta no es la historia de Joseph, como tal vez nos ponemos nosotros a pensar y a meditar, ¿no? Pero no es la historia de Joseph, sino que es, aunque nos pareciera, repito, pensar o así creerlo, sino que es la historia de Jacob. Es la historia de Jacob, queridos hermanos. Amén. En el capítulo 38 encontramos el relato de la vida de Judá, o Yahudá también. Estos dos, Joseph y Yahudá, o José y Judá, son los dos hijos más importantes de Israel. Alrededor de estos dos gira toda la historia de salvación del Eterno. Joseph llegó a ser el padre de Efraín, que es el ancestro de las 10 tribus del norte o casa de Israel. Y Yahudá es el ancestro del pueblo judío y del Mesías. Por esto podemos encontrar en los relatos de José y de Judá sombras proféticas que señalan hacia Yahshua, el Mesías, tanto como Ben Joseph, hijo de José, y Ben David como hijo de David. Por eso vemos en este relato la historia aparentemente desconectada o aparentemente inexacta. La historia está hablando de José y de improviso va a otro capítulo y nos habla de Judá. ¿En qué momento? ¿Por qué aparece? ¿Por qué se introduce? ¿Por qué entra la historia de Judá si está hablando de José? Entonces, en el Talmud, en un libro de los hermanos mayores, se habla de dos tipos de Mesías. Por un lado, se habla del Mashiach ben Joseph, que es el Mesías sufriente como hijo de José. Por el otro lado, se habla de un Mashiach ben David, el Mesías, hijo descendiente directo de la casa de David. Regresemos a Génesis 37 y leamos del versículo 12 al versículo 22, por favor. 37, 12, 22. En una ocasión, cuando sus hermanos habían ido a pastorear los rebaños de su padre en Siquem, Israel le dijo a Joseph:
tus hermanos están pastoreando el Chequén. Ven, te voy a mandar a donde ellos. Él respondió, estoy listo. Y él le dijo, ve a ver cómo están sus hermanos y cómo les va a los rebaños y vuelve a informarnos. Así que los envió desde el valle de Hebrón. Cuando llegó a Chequén, a un hombre lo encontró vagando por los campos. El hombre le preguntó, ¿qué buscas? ¿Hasta cuándo era? Hasta 22. Él contestó, estoy buscando a mis hermanos. ¿Puede usted decirme dónde están pastoreando? El hombre dijo, ellos se fueron de aquí porque los oí decir, vamos para Dotán. Así que José siguió a sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos. Antes que se acercara a ellos, conspiraron para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Vamos ahora a matarlo y lo echemos en uno de los hoyos y podemos decir, una bestia salvaje lo devoró. Veremos qué hace su suerte. Pero cuando Rubén lo oyó, trató de salvarnos de ellos, no le quitemos la vida. Y Rubén prosiguió, no derramen sangre, échalo en aquel hoyo allá en el desierto, pero ustedes no lo toquen. Él trataba de salvarlo de ellos y devolvérselo a su padre. Amén. Vamos a ver, queridos hermanos, por qué razón, por qué los sabios, por qué los entendidos dicen que Joseph es un tipo del Mesías, que Joseph es un tipo de Yahshua. Vamos a ver, si quieren pueden ir anotando, pueden poner dos columnas, hacer dos columnas, una columna pongan por título Joseph o José y la otra columna pueden poner Yahshua. Una columna pones Joseph o José y la columna a mano derecha, a tu mano derecha haces otra columna y tienes por título Yahshua. Y vamos a empezar. Joseph fue enviado por su padre a sus hermanos, los hijos de Israel. Anote, Joseph fue enviado por su padre a sus hermanos, los hijos de Israel. Esa es la columna de Joseph. En la columna de Yahshua, Yahshua fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Joseph, en la columna de Joseph, Joseph fue tras sus hermanos y los encontró. En la columna de Yahshua, los hermanos o los hijos de Israel irán tras Yahshua y lo encontrarán. Todos los hijos de Israel irán tras Yahshua y lo encontrarán. Vamos a la columna de Joseph. Tramaron contra él para matarlo. Tramaron contra él para matarlo.
la columna de Yahshua. Y tramaron entre ellos prender a Yahshua con engaño y matarle. Y tramaron entre ellos prender a Yahshua con engaño y matarle. La columna de Joseph. Despojaron a Joseph de su túnica. En la columna de Yahshua, y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes. En la columna de Joseph, lo echaron en el pozo. En la columna de Yahshua, a Yahshua lo detuvieron y lo apresaron. En la columna de Joseph, después se sentaron a comer pan, refiriéndose a los hermanos de Joseph. Después que lo echaron al pozo, ellos tranquilos, sin que les removiera la conciencia, se sentaron a comer el pan. En la columna de Yahshua, después de morir Yahshua, los judíos comieron los panes ácimos. Después de morir Yahshua, los judíos comieron los panes ácimos. La columna de Joseph. Judá propuso vender a sus hermanos, vender a José. Judá o Yahudá, ¿sí?, propuso a sus hermanos vender a Yahshua. En la columna de Yahshua, Yahudá, otro Yahudá Iscariote, propuso a los sacerdotes entregar por dinero a Yahshua. Un Yahudá con José, un Yahudá con Yahshua. ¿Coincidencia? No, ¿verdad? No hay coincidencia en la mente de Yahweh. En la columna de Joseph, Joseph fue vendido a los ismaelitas. Y estos, los ismaelitas, a los madianitas. Eso no sabía, ¿no? La Torah dice a los ismaelitas. Y los ismaelitas lo vendieron a los madianitas. Y los madianitas lo vendieron a los egipcios, que llegó y lo compró Potifar. Así es. Entonces Joseph pasó por tres manos, por así decirlo. En la columna de Yahshua, Yahshua fue vendido por Yahudá a los principales sacerdotes. Yalzán. Yahshua fue vendido por
Yahudá por Judas a los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes al Sanedrín y estos a los gentiles. Entregaron a los romanos. ¿Sí? Qué coincidencia, ¿verdad? No hay coincidencia. Amén. En la columna de Joseph hay una muerte sustituta por Joseph, un chivo que manchó su túnica con la sangre de ese animal. Hay una muerte sustituta por Joseph, un chivo que manchó su túnica con la sangre, con su sangre. En la columna de Yahshua, la muerte de Yahshua es una muerte sustituta para toda la humanidad. Es una muerte sustituta por toda la humanidad, porque dice la Torah que yo debería haber sido crucificado, que tú deberías haber sido crucificado, que nosotros deberíamos haber sido crucificados, pero Él tomó nuestro lugar en sustitución y murió por nosotros. Ahora bien, hay una conexión entre la sangre, y el manto. La sangre habla del ministerio sacerdotal y el manto habla de la realeza. ¿Te gustó? Repito. Hay una conexión entre la sangre y el manto. La sangre habla del ministerio sacerdotal, de Yahshua, por supuesto. Y el manto, un manto especial que tenía José, habla de la realeza. Y Yahshua tenía también ese manto. ¿Sí? Exactamente, de un solo tejido. Era un manto especial. Especial. Solo a los reyes se les confería, solo a las personas de clase muy privilegiada, de la realeza, de la nobleza, se les... Sí, una sola postura. Por eso es que lo pusieron a la suerte. Ya dice, se repartieron sus vestidos, claro, pero en el momento de ese manto ya no. Ese manto no lo pudieron cortar. Y a eso se refiere. ¿Sí? Amén. Yahshua HaMashiach tiene ambos ministerios. Tiene el ministerio del Kohen Agadol, el sumo sacerdote, y es rey, Melech Tzedek. Es el rey eterno, el rey de justicia. Por favor, dos hermanos, lean uno Génesis 38 del 1 al 7 y el otro hermano va a leer Génesis 38 del 7 al 10. Amén. Amén. Por aquel tiempo Yahudá se apartó de sus hermanos y acampó cerca del desierto al Dulamita llamado Hirá. Entonces Yahudá vio a la hija de cierto cananita llamado Shua y se casó con ella y se juntó con ella. Ella concibió y tuvo un hijo y él lo llamó él. Concibió ella otra vez y tuvo un hijo y lo llamó Nan. Una vez más tuvo un hijo y lo llamó Shelah. Él estaba en Kesín cuando lo tuvo. Yahudá consiguió una mujer para
para él su primogénito llamada Tamar. Pero él, el primogénito de Yehudá, desagradó a Yahweh y Yahweh le quitó la vida. Hasta el 7. Otro hermano que lea por favor del 7 al 10. Amén. Entonces Yahudá le dijo a Onán: únete a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber de cuñado y dale linaje de tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no se contaría como suya, derramaba en tierra siempre que se unía a la mujer de su hermano, para no darle linaje a su hermano. Lo que hizo desagradó a Yahweh y le quitó la vida también. Amén. 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 Y vamos a saber por qué ya les quita Yahweh la vida. Hay muchos hermanos, mucha gente que dice, porque eran malos. Entonces eso desagradó a Yahweh y Yahweh los mató. Eso podemos entenderlo si lo leemos en una Reina Valera, si lo leemos en otros textos bíblicos, ¿verdad? Pero nosotros pensamos de otra manera porque nuestro pensamiento es hebreo. Nuestras raíces son hebreas. Y quiero que escuchen bien lo que voy a decir. Como Yahudá había hecho sufrir a su padre por la pérdida de Joseph al proponer su venta, ahora tenía que sufrir las consecuencias de la pérdida de sus dos hijos para sentir en carne propia el dolor que había causado a su padre. Y además es engañado por medio de un cabrito de la misma manera como él había engañado a su padre con la sangre de un macho cabrío. Escucha, pero para ti, cuando yo leí esta porción, yo dije, voy a decirle a Jeremías, mira, aquí el hijo llamado Judá engañó a su padre, hizo sufrir a su padre al engañarlo, al hacerle creer que su hijo había muerto por una fiera salvaje. Y ahora vemos, años más tarde, que Yahweh le cobra ese sufrimiento. Lo que tú hagas sufrir a tu papá, tú vas a sufrirlo en carne propia más tarde. Si acaso Yahweh te da la bendición de ser padre, vas a sufrir lo que hiciste sufrir a tu padre. Y apréndete bien esto. La Torá es un libro que es Midá Keneged Midá, medida por medida, medida por medida. Lo que tú hagas sufrir a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a la vuelta de la esquina, tú recibirás lo mismo. Amén. Amén. Si quieres anotar, Midá Keneged Midá en hebreo, M-I-D-A, Midá, lleva tilde en A. Keneged, K-E-N-E-G-U-E-D, K-E-N-E-G-U-E-D, tilde en la segunda E, Keneged, Midá, Midá, Keneged, Midá, medida por medida. Amén. En Génesis 38:18 vamos a encontrar la siguiente cita. Y él respondió: ¿qué prenda tengo que darte? Y para los que hemos leído esta porción, se está refiriendo precisamente a ese acto, a ese momento, ese convenio en que Judá tiene relaciones con su nuera Tamar. Tamar
se hace pasar por una prostituta y ella se sienta en el camino, a la puerta de entrada de un poblado, de un pueblito allí, y Judá, que estaba viudo, entonces la tomó y le propuso tener relaciones. Tamar aceptó. No tenía dinero en ese momento Judá, entonces dice: bueno, tú tienes que darme algo, ¿no? Si no tienes dinero, tienes que darme algo para después, ¿no? Entonces Tamar le dijo: tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Ya se los dio. Y ella se los llevó. Y él se llevó a ella. Y ella concibió de él. Debemos entender, queridos hermanos, que Yahweh tenía en su mente, como decíamos, como dijimos antes, lo explicamos, que la salvación para Israel provendría de dos hijos de Jacob, de Joseph. Cuando vino el asunto de la hambruna, Joseph fue el gobernante de Egipto, y gracias a su sabiduría él distribuyó muy bien los alimentos. Salvó no solamente a Egipto, salvó a la familia, salvó a su familia, a Israel. Y ya Judá iba también a ser el ancestro de quien iba a nacer el Mesías judío. Amén. Descendiente de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. Por eso él es judío. Amén. Él nace de eso. Entonces, eso tenía ya la mente de Yahweh. Y estos dos primeros hijos no quisieron colaborar, por así decirlo, con el plan de salvación de Yahweh. Entonces Yahweh: ustedes no me sirven, y le quitó la vida. Pero él todavía seguía teniendo en su mente la salvación. Entonces fue a la raíz, al padre, a Judá y a Tamar. Y vamos a seguir leyendo. El sello, si quieres anotarlo, el sello habla de la personalidad. El sello habla de la personalidad. Por eso vemos nosotros los reyes y los grandes nobles que tienen no solamente su escudo, sino que también tenían su anillo para sellar, y ese anillo tenía en miniatura el escudo familiar, su firma. Entonces ese noble, ese rico, ese gobernante, no solamente que firmaba, sino que ponía en garantía la fama, el prestigio, el poder, la autoridad de su ancestro, de su casa familiar, de su casa paterna. Exactamente. Entonces, por eso vemos que le pide el anillo, que es el que nos habla de la personalidad. La vestimenta habla de la distinción, de la distinción. Es verdad, hermanos, que en la antigüedad la vestimenta hablaba de la distinción entre el rico y el pobre, entre el gobernante y el gobernado. Y ahora, entre nosotros, no es que pidamos o exijamos que el hermano, la hermana esté bien vestido, simplemente por gusto o porque nos parece, sino porque la ropa nos distingue,
nos hace ser distinguidos. ¿Ante quién? A nuestro Padre Celestial. ¿Ante quién? A nuestro Rey. Amén. Ante nuestro Adón. Entonces nosotros venimos vestidos dignamente para distinguirnos del mundo. Bien vestido y vestirnos con dignidad. Dignidad. Entonces, la vestimenta nos habla de nuestra distinción. Nos distinguimos por nuestra vestimenta. El bastón habla de la posición. De la posición. Algunas veces el Roe ha mencionado el bastón del rey Asuero. El bastón del rey Asuero, ¿verdad? Ese bastón, símbolo de su poder y de su autoridad. Y ese bastón bastaba él extenderlo para perdonar una vida, demostrando poder y autoridad. Si lo extendía, alcanzaba esa persona misericordia, como en el caso de la reina Esther, que muy bien lo sabemos. Si no lo extendía, así es. Entonces, en este caso, Yahudá, su bastón, su bordón, su callado, era signo de su posición. Yahudá no era tampoco cualquier persona, era un hombre distinguido, reconocido. Así es. Tamar actuó con el fin de levantar una descendencia. Y eso quiere ser bien memorizado. Tamar actuó con el fin de levantar una descendencia. Porque Tamar tranquilamente hubiera dicho, bueno, murió el uno, murió el otro, entonces me voy, se acabó. Soy viuda, voy a buscar otro marido. ¿Sí? Eso pudo muy bien haber hecho Tamar. Pero Tamar no. Tamar pensó de una manera distinta, porque ella quería levantar una descendencia distinta para que el Mesías pudiera nacer. Claro, ella no sabía que de su descendencia iba a venir el Mesías. No lo sabían. Sus motivos eran puros. Escuchen bien, sus motivos eran puros, pero su forma de actuar no fue correcta. Y es lo que nos pasa a nosotros. A veces tenemos motivos muy puros, como aquí decimos, muy buenas intenciones. Hay personas que tienen muy buenas intenciones en el mundo. El cielo, dice un refrán, un adagio popular, el cielo y el infierno están llenas de buenas intenciones, de bien intencionados, ¿sí? Pero aquí está la diferencia. Ella tenía motivos puros, pero su forma de actuar no fue la correcta. Y ahí es lo que nos diferencia, nuestra forma de actuar. Nuestra forma de actuar. Nosotros podemos tener, repito, muy buenas intenciones, pero nuestra forma de actuar es lo que también debe ser correcta. Sin embargo, Yahweh utilizó la situación para llevar a cabo sus planes como siempre. Vámonos a Génesis 38:24, por favor. Leamos Génesis 38:24. Amén. Lea. Como 3 meses después, le dijeron a Yahudá, su nuera Tamar se ha metido a la ramera. De hecho, por su fornicación ha quedado encinta. Yahudá dijo, sáquenla y quémenla. Cuando la estaban sacando, ella le envió este mensaje a su suegro:
yo estoy encinta del hombre a quien pertenece esto. Y agregó, examine esto, ¿a quién pertenece este sello con cordón y este bastón? Judá lo reconoció y dijo, ella tiene más razón que yo, siendo que no le di a mi hijo Shela y no intimó más con ella. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, había gemelos en su vientre. Cuando estaba en el parto, uno de ellos sacó la mano y la partera le ató un cordón rojo en la mano, para indicar que se había salido primero. Pero entonces él retrajo la mano y salió su hermano. Y ella dijo, qué brecha te has hecho. Por eso lo llamaron Pérez, que significa brecha. Después salió su hermano que tenía el cordón rojo en la mano y lo llamaron Sera y dominaba. Amén. Amén. A nosotros se nos ha enseñado que la Biblia tiene 66 libros y que ese es el orden canónico, el orden eclesiástico de ella, porque ahí está la inspiración divina. Encontraron los eruditos que esos 66 libros tienen y contienen la inspiración divina. Por eso están esos 66 libros. Hay otros libros que se les llaman apócrifos porque no tienen esa inspiración divina, no tienen ese sentido divino, o no se puede validar que provengan del Ruach HaKodesh, del mismo Altísimo, del Eterno. Pero recordemos que no solamente Shimon Kefá, sino también Shaul mencionaron el libro de Yashar. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan ustedes? Yo sí me acuerdo. Y yo tenía ese libro en la computadora y tengo que volverlo a descargar. Claro. Entonces tenemos un libro que se llama el libro, mejor dicho, nuestros hermanos mayores tienen un libro que se llama el libro de Yashar. Este libro de Yashar señala, indica que Tamar era hijo de Elam. Elam fue hijo de Shem y Shem fue hijo de Noé o Noah. Como Shem era sacerdote con el título de Melquisedec, por ello Tamar debía morir. Miren ustedes, la Torah nos dice que Tamar era cananita. En ningún momento nos dice que Tamar fue hija de un sacerdote. En ningún momento nos revela mucho sobre la historia de Tamar. Pero acá, en el libro de Yashar, sí nos dice quién fue su padre, quiénes fueron sus ascendientes. Entonces, por la línea de Shem, que era sacerdote, ella era hija de sacerdote. Entonces, ella fue hija de Elam y Elam fue hijo de Shem. Shem, claro, imagínate, como el Roe era Elam y Jeremías fue Shem, por decir un ejemplo. Y la hija de Shem, de Jeremías, fue Tamar. Entonces, miren ustedes, ¿no? Así. Ahora, y aquí viene lo interesante. ¿Ya? Dice la Torah que el mismo Yahudá ordenó sacarla y quemarla, porque había una ley antigua que exactamente que debía ser quemada. Pero aquí viene lo interesante. Eso es lo que nos enseñaron los teólogos cristianos, o nos han enseñado las tradiciones. Así es, pero no es por eso. Vamos a leer. Porque esta orden de quemarla está en Levítico 21:9. Ahora bien, escúchenme, hay una interpretación que dice
que no se trataba de quemar a Tamar por medio del fuego, sino de imprimirle una marca vergonzosa en su cuerpo mediante un hierro candente. En pocas palabras, marcarla con un hierro candente en el brazo, en la frente, en alguna parte del cuerpo, para que lleve como señal vergonzosa su fornicación. Eso es lo que quería decir. Y tal es así que sí guarda concordancia, porque el código de Hammurabi, que es un código del Medio Oriente, un código de leyes muy antiguo, dice, un código en Mesopotamia, dice en su apartado 126 lo siguiente: ordena marcar a las esposas infieles en la frente con hierro candente, como vaca. Estaba bien creída que le daban pedrada y luego la quemaban. Es porque eso nos enseñan teólogos cristianos, eso nos enseñan personas que de Occidente, como bien decía el otro día, ¿no? Doctrina occidental. Aquí estamos claros. Yo durante muchos años yo pensé, al hijo de un sacerdote, ha de ser un sacerdote marianita, y por eso tenía que quemarla viva. Así yo pensé. Mi madre también pensaba que también la tenían que echar en la candela, pero no ha sido así. Ya leyendo el código de Hammurabi, que era la ley general en Mesopotamia, entonces entendemos que todos ellos, Moisés, Jacob, Isaac, todos ellos conocían el código de Hammurabi y lo cumplían, lo hacían cumplir. Génesis 38:29 nos refiere lo siguiente. Thank you. Anoten entonces Génesis 38:29. Entonces, para concluir en estos 2-3 minutos, hermanos queridos, esta parashá nos muestra a un Joseph, una historia fantástica, preciosa, y a una familia muy disfuncional. Hermanos que no parecen hermanos, parecen enemigos. Pero Yahweh puso en esa familia la oportunidad del perdón y del arrepentimiento. Joseph en su corazón nunca abrigó rencor ni odio, y más bien probó a sus hermanos si habían madurado, si habían crecido, y eso fue. Y yo, para concluir, digo, ahorita somos una familia espiritual, y depende de nosotros en qué nos basamos, porque somos familia, en qué nos identificamos como familia. Así que dejo para ti, para tu conciencia y tu corazón, el que tú veas y le dices la próxima clase. Shabbat Shalom.